Nos da mucho gusto volver a estar con ustedes en nuestra página Todos en Cristo. En esta ocasión, el módulo que se llevará a cabo en estos temas cada jueves serán sobre los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. El día de hoy corresponde a uno, que es el bautismo. Dios, al crear al hombre, le concedió el don de la gracia santificante, dándonos la dignidad de ser sus hijos. Pero por el pecado original se rompió esa amistad que teníamos con Dios y nacemos con el alma manchada por este pecado. Pero ¿qué creen? Con el sacrificio de Jesús en la cruz, somos rescatados del pecado y obtenemos la misericordia de Dios, esa gracia santificante. ¡Qué gozo de nosotros como católicos que Jesús haya entregado su vida en una muerte de cruz! El amor que Dios nos tiene es inmenso y nos lo demuestra todo el tiempo, pero la prueba de amor más grande fue haber muerto por ti y por mí. No hizo distinción de un grupo de personas sí, otro no, murió absolutamente por todo el mundo. Lo amemos o no, Dios murió por ti. Ojalá seamos esas personas que sí somos agradecidos y que todo el tiempo tenemos presente eso que Dios, ese sacrificio tan grande que Dios hizo por mí. ¿Por qué yo no dar la vida por Cristo, si Él ya la dio por mí? Entonces, obtenemos esa gracia santificante y nos hace de nuevo dignos de entrar al cielo. ¿Y quién no se quiere ir al cielo? Supongo que todos los católicos queremos ir al cielo. Esto se puede lograr a través del sacramento del bautismo, pues como dice San Pablo a los romanos, con él hemos sido sepultados por el bautismo para participar en su muerte, de modo que así como él resucitó de entre los muertos por gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Por ello, el bautismo es el sacramento por el cual el hombre nace a la vida espiritual mediante el uso del agua y la invocación de la Santísima Trinidad. La palabra bautismo proviene del griego que significa inmersión. Por lo tanto, explica de manera correcta el hecho de la purificación tanto externa del cuerpo como interna del alma. Qué gusto verlos de nuevo. Como ya les dijo Sarita, el sacramento del bautismo ocupa también el primer lugar, ya que es el sacramento de la fe. Es la puerta de todos los sacramentos, la puerta a la iglesia. Se nos comunica entonces la vida sobrenatural del ser hijos de Dios y se nos capacita también para recibir todos los demás sacramentos que nos faltan por recibir. También nos incorporamos a la iglesia, instituida por Jesús, como sacramento universal de salvación. Además también es dogma de fe que el bautismo es un verdadero sacramento de la nueva ley instituida por Jesucristo, estipulada en el Concilio de Trento. También el Papa Pío X condenó como herejía la proposición de los modernistas que afirmaban que el bautismo era un invento de la Iglesia, puesto que también la añadió como una obligación de la fe cristiana. Sin embargo, Jesús mismo le explicó a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ahí yace la esencia del sacramento del bautismo. Y aunque los modernistas puedan decir que al haber estipulado la Iglesia como obligatorio este sacramento es un invento de la Iglesia, Jesús mismo se lo dice a Nicodemo, que es necesario volver a nacer del agua y del Espíritu, además de haber ya nacido de nuestras madres. Santo Tomás de Aquino explica que Jesús instituyó también el sacramento del bautismo al ser bautizado por San Juan Bautista, puesto que por este medio fue santificada el agua, y también Jesús recibió la fuerza. Por ende también nosotros recibimos la fuerza y la obligación del ser bautizados. También instituyó después de su muerte, al enviar a sus discípulos y decirlos que bautizaran en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos los sacramentos deben contar con 2 cosas para su validez. Una es la materia y 2 la forma. La materia en el bautismo es el agua natural, y esto lo estipuló Jesús al hablarle a Nicodemo sobre el nacer del agua y del Espíritu, y fue confirmado por el magisterio de la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, en donde se estipuló que solo el agua natural y verdadera era la necesaria para el bautismo. Anteponiéndose también a esto hacia las corrientes de las reformas luteranas que afirmaban que cualquier líquido era válido para la administración del bautismo, pero ¿qué creen? No, solamente el agua natural. El uso del agua puede ser de infusión, es decir, ser derramada sobre el bautizado, o por inmersión, es decir, sumergido en el agua.
y para que el sacramento sea válido, debe derramarse el agua al mismo tiempo que son pronunciadas las palabras de la forma. Continuamos con la forma del bautismo. La forma en todos los sacramentos son las palabras del que lo administra. En el caso del bautismo, el que lo administra dice las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por ende, si se fijan, también seguimos en la Iglesia Católica los mismos lineamientos que nos dejó Jesús al haber enviado a sus apóstoles a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en el nombre de la Santísima Trinidad. En el caso del bautismo, las palabras dichas por el ministro son la forma. Por su parte, los efectos del bautismo son 4. El primero es la justificación. Esto consiste en la remisión de los pecados. ¿Qué quiere decir la remisión? El perdón de los pecados. Entre estos, el pecado original. Y en la santificación y renovación del interior del hombre. Con eso se reciben también las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Se puede decir entonces que Dios toma posesión de nuestra alma al ser bautizados y dirige entonces el movimiento de todo el organismo sobrenatural para así poder obtener frutos de la vida eterna. El segundo efecto es la gracia sacramental. ¿Qué quiere decir esto? Es un derecho especial de poder recibir los auxilios espirituales para poder vivir cristianamente. Como hijos de Dios en la Iglesia necesitamos estos auxilios para poder alcanzar la salvación. El cristiano es entonces capaz de vivir dignamente la nueva vida, pues el bautismo es como haber renacido. Así como Jesús, después de su pasión y muerte, resucitó, renació a una vida eterna, también a nosotros se nos da por el bautismo la gracia de renacer, de dejar nuestra vida pasada, de dejar al hombre viejo, como decía San Pablo, y avanzar de ahora en adelante en el bautismo con el hombre nuevo. La impresión del carácter en el alma. El bautismo imprime en el alma una marca indeleble, o sea, que no se quita. Es por ello que este sacramento no se puede recibir varias veces, no se puede repetir, pues la marca nos incorpora al cuerpo místico de Cristo, que es la misma Iglesia, así como la participación del sacerdocio de Cristo, convirtiéndonos también en mediadores entre Dios y los hombres. Por el bautismo nos convertimos también en 3 personas: sacerdotes, profetas y reyes. Cristo obró en el bautismo al borrar todo lo vivido en la vida anterior y renacer a una vida limpia, sin pecado. Bueno, y sí está muy bonito esto del bautismo, pero ¿qué necesidad tenemos los católicos de recibirlo? Pues les digo que el bautismo es absolutamente necesario para la salvación, pues Jesús mismo lo dijo en Marcos 16:16. El que crea y se bautice, se salvará. Sin la incorporación al cuerpo de Cristo, nadie se puede salvar, puesto que Jesús es el único camino a la vida eterna. Recordemos el lema que decimos siempre al finalizar cada video, que Jesús es nuestro Maestro, camino, verdad y vida. Y solamente se puede acceder a esto por medio del bautismo. Sin embargo, hay personas que no conocen la fe. A ellas se les encomienda a la misericordia de Dios, pues Dios finalmente ha puesto el alcance real de la salvación a todos los hombres. Pues mientras una persona sin conocer la fe viva con una vida de bien, invocando a Dios y arrepintiéndose del mal que ha cometido, quedan bautizados muchas veces por el bautismo de deseo. El bautismo de deseo se puede aplicar también cuando hay niños recién nacidos que no haya un sacerdote cerca. Esto ya lo explicaremos un poquito más adelante al explicar sobre el ministro que administra este sacramento. El ministro del bautismo es el obispo, el presbítero y el diácono, y en caso de urgente necesidad puede administrarlo cualquier persona, ya sea que haya sido bautizado o no, siempre y cuando se emplee la materia y la forma del sacramento. Esto suele suceder en algún hospital cuando no ha llegado algún sacerdote, se puede un laico asumir este compromiso de bautizar, ¿no? El sujeto del bautismo es todo ser humano no bautizado o con distinción solamente entre los adultos y los niños. En el caso del bautismo de un adulto,
es necesario que el adulto tenga fe, que debe creer en la existencia de Dios, en la encarnación del Verbo, es decir, en la encarnación de Dios en Jesucristo, y también en la Santísima Trinidad. Así también que esté arrepentido de los pecados y de su vida pasada. En los niños es lícito el bautismo. Desde la tradición de la Iglesia se ha efectuado el bautismo en infantes desde el Concilio de Cartago en el año 418. Y aunque la fe del niño puede aún faltar, es necesario bautizarlos, ya que nacen con el peso del pecado original, que solamente el bautismo puede limpiar. Además, es muy conveniente, pues la gracia actúa ya desde esa corta edad en el niño. Y con esto el niño tiene la constante acción del Espíritu Santo en su vida. La Iglesia indica entonces que es obligación de los padres el hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas después de haber nacido, puesto que si el niño se enfrenta a peligro de muerte, es necesario también que sea bautizado de inmediato. Y por último, hablar un poco sobre los padrinos. Son las personas que procuran que el bautizado lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente sus obligaciones del mismo. Por lo tanto, el ser padrino o madrina debe ser alguien que pueda dar ejemplo al bautizado, alguien que ya haya recibido los sacramentos de la iniciación cristiana y que lleve una vida congruente con la fe y con la misión que asumirá con el padrino o la madrina. A veces tenemos el concepto de que vamos a buscar los padrinos para que sean nuestros compadres, para que al niño le den regalos, buscamos la persona que tenga más dinero y no. Aquí lo que importa es que las personas sean ejemplares porque son como nuestros segundos padres. Y el ser padrino implica muchas cosas. Sabes que debes de acompañar a tu ahijado en todos los procesos de su vida, en los sacramentos que después, una vez que sea bautizado, pues va a crecer obviamente y va a hacer su primera comunión, su confirmación, etcétera, ¿no? Se le acompaña siempre y cuando uno también esté vivo. Pero aquí lo importante no es tanto el evento social del que va a ser la fiesta, sino qué tanto estoy dispuesto yo a dar la vida también por mi ahijado, en qué tanto lo voy a ayudar a hacer oración, al estarle diciendo, oye, mira, tenemos que ir a confesarnos, no nomás decirle a su ahijado, vete a confesar y tú estás en pecado, no, tenemos que poner primero el ejemplo nosotros y después decirle al ahijado lo que tiene que hacer. Pero tenemos que ser congruentes con nuestra fe, llevarlo, enseñarle la palabra, llevarlo al catecismo, llevarlo a las cosas que lo acercan a Dios. Esperemos que les haya gustado este tema del bautismo. Continuaremos con los demás sacramentos a lo largo de los temas consiguientes. Les agradecemos por siempre seguirnos. Les pedimos que si conocen personas que les pueden interesar estos temas o que creen que pueden aprender de ellos, nosotros somos simples instrumentos de Dios. Que Cristo sea siempre nuestro Maestro, camino, verdad y vida. Gracias.